Muy bien. Miren, yo creo que a veces la gente no se da cuenta del por qué, pero se han dado cuenta cómo estas series de películas épicas que han estado haciendo pues ya en las últimas décadas, ¿no? Atraen tanto a la gente, ¿no? Las películas como Guerra de Estrellas, The Matrix, Harry Potter, El Señor de los Anillos. O sea, ¿alguna vez se han preguntado por qué nos atraen tanto esas películas? Fíjense, todas esas películas tienen varias cosas en común. Nos hablan de un mundo que es como mágico, en donde hay una guerra entre el bien y el mal, ¿no? Y hay un poder superior, un poder especial, sobrenatural. Hay promesas o profecías o escritos acerca de un ungido, una persona especial que un día va a llegar y va a poder canalizar ese poder superior y entonces va a poder vencer al mal. Y aparte le va a enseñar a las demás personas cómo canalizar ese mismo poder para poder vencer al mal en sus vidas. ¿Suena familiar? O sea, esa es la razón por la que nos atraen y no nos damos cuenta, es porque esas películas lo que trataron de hacer las personas que las hicieron es crear una sombra de la realidad en la que tú y yo vivimos. Porque vivimos en un universo en donde hay un ser superpoderoso, superior a todos los demás seres que existen, que tiene un poder espectacular, y había la promesa escrita en escritos muy antiguos, ¿no? Que nosotros llamamos la Biblia, ¿no? Que nos hablan de un ungido que un día iba a venir, iba a vivir una vida perfecta, iba a canalizar totalmente ese poder absoluto de Dios, iba a vencer al mal y nos iba a enseñar cómo canalizar para nosotros ese poder, para vivir para la gloria de ese ser maravilloso, vivir como Él nos dijo que podíamos vivir. De eso es de lo que hemos estado hablando en toda esta serie, de cómo nosotros tenemos la capacidad de vivir en el poder de Dios, en este mundo en el que vivimos, que es exactamente este que acabamos de describir. Pero lo que me doy cuenta es cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando hablamos de utilizar el poder de Dios, de vivir con el poder de Dios en nuestra vida, mucha gente lo que piensa es, no, pero yo no creo que me va a utilizar a mí, ¿no? Algunos me dicen, no, yo soy nuevo. A los nuevos no los usa Dios, ¿no? O sea, yo apenas estoy aprendiendo, ¿no? Otros me dicen, no sabes lo que hay en mi pasado. No creo que Dios me quiera utilizar. O lo que hay en mi presente, ¿no? Mi vida no está bien, todavía no la tengo bajo control, tengo un tiradero, Dios así no me va a utilizar. Bien, he pasado muchos años estudiando en la Biblia qué tipo de persona es la que Dios utiliza en grande, ¿no? ¿Cuáles son esas personas? ¿Qué características o cualidades tienen las personas que son bendecidas enormemente y utilizadas de forma poderosa por Dios? Y si ustedes hacen ese análisis se van a dar cuenta que son gente diferentísima una de otra, ¿no? Hay reyes, hay esclavos, hay pobres, hay ricos, hay hombres, hay mujeres. O sea, parecería que no hay un factor común, pero la realidad es que sí hay un factor común. Y si lo estudian se van a dar cuenta que el factor común que tienen es que ninguno de ellos tuvo miedo de confiar totalmente en Dios. Es gente que con los ojos cerrados estuvo dispuesto o dispuesta a seguir fielmente a Dios. Eso es lo que llamamos fe. El factor fe es una de las cosas que de forma más poderosa libera o canaliza el poder de Dios y nos permite utilizarlo en nuestra vida para vivir como Dios dice que debemos de vivir. ¿Ok? Entonces, fíjense, si estudian la Biblia se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. Hay una conexión directa entre la fe y el poder que Dios utiliza en la vida de la gente. Piensen, por ejemplo, en Jesucristo, ¿no? Cuando Jesucristo sanaba a una persona, cuando hacía un milagro, ¿qué le decía a esas personas? Tu fe te ha salvado. O sea, Él hacía milagros, Él, por fe en Dios, ¿no? Hacía cosas, multiplicaba panes, caminaba sobre el agua, pero cuando hacía un milagro en la vida de otra persona, siempre decía, tu fe te ha salvado. ¿Se acuerdan qué pasó cuando fue a Nazaret? Nazaret es el lugar en donde Jesucristo creció. Entonces la gente en Nazaret lo conocía, ¿no? Todos decían, pues ¿qué no es este el hijo del carpintero? Y ahora resulta como que es el profeta. Y entonces, ¿qué pasó en Nazaret? Dice Marcos 13:58, debido a la falta de fe de ellos, Jesús no hizo muchos milagros ahí. O sea, poca fe, poco poder, ¿no? Cuando hay mucha fe, mucho poder, se libera el poder de Dios. Y a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pero eso era Jesucristo, Dios hecho hombre, ¿qué tal una persona común y corriente como tú y como yo? Vamos a analizar a Abraham. Abraham era una persona común y corriente como tú y como yo, y le llamamos el padre de la fe,
Fíjense lo que dice Pablo de él en Romanos 4:20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Yo quisiera darle gloria a Dios con mi vida. Quisiera que tú le dieras gloria a Dios con tu vida. De hecho, nuestra oración constante es que esta iglesia le dé gloria a Dios con la vida de todos sus miembros. Y entonces nos damos cuenta con todas estas cosas que para poder hacerlo vamos a tener que vivir en el poder de Dios. Bien, este año vamos a ver a Dios en acción. Vamos a seguir la visión que ha puesto en los corazones de Karina, en el mío, en la gente que estamos trabajando como staff aquí en Comunidad de Fe, y vamos a ver la gloria de Dios en acción en nuestra iglesia. Pero yo quisiera que ustedes no fueran nada más observadores o testigos de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Quisiera que Dios actuara en tu vida durante este año y el que sigue, de manera que el poder de Dios se canalice en tu vida y tú puedas ver el poder de Dios en tu persona, que veas milagros en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa, con tus compañeros, con tus amigos. O sea, que verdaderamente seas parte de esta aventura que Dios nos invita a participar en ella. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es vamos a analizar 4 acciones que si nosotros nos enfocamos en hacer estas cosas, van a ver cómo el poder de Dios, la llave del poder de Dios se va a abrir en tu vida, tu fe se va a fortalecer y vas a ver milagros increíbles en tu vida. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a estudiar el poder de la fe. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias porque estamos una vez más aquí en tu familia, listos para recibir tu palabra, Señor, porque lo que queremos es entender tu plan, queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas y queremos darte gloria con ellas. Así es de que, Señor, nos ponemos totalmente en tus manos. Trabaja en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor de forma diferente, tal y como tú la ves. Te pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces fíjense, van a ser 4 acciones. Abajo de algunas de ellas hay otros puntos, pero básicamente son 4 cosas. La primera de ellas, el número 1 en su programa, dice: necesitas escoger seguir el sueño de Dios para tu vida. O sea, lo primero que tenemos que hacer, si de verdad queremos liberar el poder de Dios para nuestra vida, tenemos que escoger, ¿verdad?, seguir el sueño que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan que vimos este pasaje hace unas semanas, Proverbios 29:18? Dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. O sea, donde no hay revelación de Dios, donde no hay sabiduría que viene de Dios acerca de cómo vivir la vida, nos vamos a perder. O sea, nosotros tenemos que seguir el sueño, pero tiene que venir de Dios. Entonces tenemos que acudir a Dios. Y miren, quiero que entiendan muy bien de lo que estamos hablando, porque el día de hoy estamos hablando de cómo liberar el poder de Dios en nuestra vida. El poder de Dios es esa fuerza que te permite a ti estar resistiendo las tentaciones a tu alrededor, resistiendo las distracciones del enemigo que hacen que te desvíes del camino y de vez en cuando o constantemente te pierdas. Pero quiero que entiendan que utilizar el poder de Dios de esa manera es usar el poder de Dios a la defensiva. Satanás quiere que pases ahí toda tu vida, simplemente atrincherado, defendiéndote de él, tratando de no caer, tratando de ya no regresar a esas cosas que hacías antes. Y entonces todo el tiempo estás nada más defendiéndote de los ataques de Satanás. De lo que aquí estamos hablando es de cómo tomas ese poder y lo utilizas a la ofensiva. La mejor defensa es el ataque. Entonces cuando tú le dices a Dios: Señor, quiero seguir el sueño que tú tienes para mí, de lo que estás hablando es de salir a conquistar territorio ocupado. No estás hablando de defenderte y protegerte, sino de cómo vas a tomar parte de ese territorio para la gloria de Dios. Entonces, si tú quieres utilizar el poder de Dios a la ofensiva, necesitas escoger, seguir el sueño que Dios tiene para tu vida, porque ahí es en donde empezamos a vivir con poder verdaderamente, cuando confiamos en Dios y empezamos a perseguir ese sueño que Él tiene para nosotros. O sea, a lo mejor la pregunta que nos haríamos entonces, bueno, pero ¿cómo encuentro y alcanzo el sueño de Dios para mi vida? ¿Cómo identifico que ese sea verdaderamente el sueño de Dios para mí? Miren, hay 3 cosas que tenemos que hacer para poder identificar y perseguir el sueño verdaderamente de Dios. Vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver cuáles son estas cosas. Fíjense, en Efesios 3:20, Pablo nos dice:
que toda la gloria sea para Dios. Acuérdense de esa frase. Al ratito vamos a regresar a ella. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su, ¿qué dice ahí? Su gran poder que actúa en nosotros. Fíjense, lo que nos está diciendo Pablo, fíjate, todos nosotros tenemos sueños, ¿no? Pero lo que Dios te dice en este versículo es, piensa en el sueño más grande que se pueda ocurrir que yo quiero para ti. El más grande. ¿Ya lo pensaste? Bueno, voy a hacer muchísimo más. Más de lo que te puedas imaginar, más de lo que me puedas pedir. El sueño va a ser todavía mayor que ese. Miren, la Biblia nos dice que todos nosotros tenemos sueños puestos por Dios en nuestro corazón. ¿Okay? El problema con la mayor parte de la gente es que esos sueños están enterrados. Están enterrados por la inseguridad. Muchas veces por las distracciones. Empezamos a ver a otras personas tener éxito en ciertas cosas y entonces queremos lo mismo porque queremos el éxito que ellos están teniendo y empezamos a confundirnos y a pensar que ese es el sueño de Dios para nuestra vida. Pero los sueños que Dios puso para ti, la Biblia les llama los deseos de tu corazón, están ahí enterrados en tu corazón y si te pones a analizarlos, los vas a empezar a encontrar. Son esas cosas que de repente a lo mejor escuchas un sermón o lees un libro o ves algo que ¡pum!, hace que tu corazón salte y digas, yo me quiero involucrar en eso, eso yo es lo que quiero hacer. O sea, sientes un llamado fuerte a hacer ciertas cosas. Son los deseos profundos de tu corazón. Entonces yo me detengo en este momento y digo, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño que Dios puso en tu corazón? Estoy seguro que si te detienes a analizarlo, va a empezar a llegar a tu mente. Vas a empezar a verlo más o menos ahí. Y entonces mi pregunta para ti sería, ¿por qué no lo estás persiguiendo? Si ese es el sueño de Dios para ti, ¿por qué no lo has perseguido? Y la gente tenemos un montón de excusas. Es que no he tenido tiempo, no tengo suficiente dinero, es que yo a lo mejor no tengo la habilidad suficiente. El problema es que te estás concentrando en ti en lugar de estarte concentrando en Dios. Porque es el poder de Dios, es el sueño de Dios, y si nada más te ves a ti, vas a empezar a pensar que no es para ti ese sueño. Entonces, si no lo ves con claridad, lo primero que tienes que hacer es ir y pedirle dirección. En Santiago nos dice que si a alguien le falta sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Ir y pedírsela a Dios. De hecho, Santiago dice, no tienen porque no piden. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dice su programa, atreverte a pedir. Lo primero que tienes que hacer, si de verdad quieres vivir para el sueño de Dios para tu vida, es ir a Él y decirle, Señor, dame el sueño que tienes para mí. Esa es la primera característica de gente que es bendecida enormemente por Dios. No les da miedo ir a Dios y decirle, Señor, quiero el sueño que tienes para mí. Y si no sabes bien qué preguntar, fíjate, pregúntate a ti mismo, ¿qué harías para la gloria de Dios si estuvieras seguro de que no puedes fracasar? Si estuvieras convencido, no voy a fracasar en esto, ¿qué le pedirías? ¿Qué sueño perseguirías? Se van a dar cuenta a través de este mensaje que no puedes fracasar. Persiguiendo el sueño de Dios, no hay forma de fracasar. Entonces, si estuvieras convencido de eso, ¿qué perseguirías? Para poderlo perseguir, vas a necesitar hacer otra cosa. Dice su programa, necesitas confiar en las promesas de Dios. O sea, si realmente te vas a aventar a perseguir ese sueño de Dios, tienes que estar convencido, para empezar, de que hay montones de promesas en la Biblia que se aplican a ti y que Dios las cumple. Fíjate, basado en todas las promesas que Dios ya cumplió, tienes que estar convencido que las que siguen, las que todavía no se cumplen, se van a cumplir. Y tienes que estar convencido de que Dios puede cumplirlas. Fíjense lo que dice Dios a través del profeta Jeremías 32, 27, dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Él? Miren, la verdad es que me parece de lo más sorprendente. O sea, nosotros somos gente que estamos convencidos que Dios creó el universo con su palabra. La Biblia dice que Él habló y el universo empezó a existir. Que dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Háganse las estrellas y se hicieron las estrellas. Pero ves tu sueño y dices, no, pero eso sí no va a poder. ¿Qué es imposible para Él? O sea, montones de cosas en la historia de la iglesia que parecían imposibles fueron logradas por gente ordinaria, como tú y como yo, a través de la oración, a través de la perseverancia, a través de la obediencia, a través de la fe. ¿Les suenan familiares esas cuatro? Más vale que les suenen familiares, porque es lo que hemos visto cada semana de esta serie.
Pongan atención, ¿ok? O sea, fíjense, hablamos de la importancia de la oración, de una oración en donde le cedemos a Dios tu voluntad, tu reino. Hablamos de la importancia de perseverar. Emilio la semana pasada nos dijo que una vida bien vivida era una vida de obediencia, ¿no? Aquí estamos hablando de la fe. La gente, fíjense, cuando empieza a perseguir el sueño de Dios para sus vidas, empieza a ser orillado a estas cosas. Necesitas orar, necesitas creer, necesitas ir hacia adelante con fe. Porque ¿saben qué he notado yo? Fíjense, la razón por la que mucha gente no persigue el sueño de Dios para su vida no es la dificultad, es la duda. ¿Iré a poder? ¿Será que yo puedo hacer estas cosas? Ese es uno de los trucos favoritos de Satanás. Estarte diciendo al oído, no vas a poder, no vas a poder. ¿Cómo crees, hombre? No vas a poder. Lo que Dios quiere que hagas es que avergüences a Satanás. Porque yo ya sé que yo no voy a poder. Porque no es con mi poder, es con el de Dios. Entonces, si me concentro en Dios, voy a ir tras las cosas y voy a avergonzar a Satanás. Pero tengo que estar convencido que las promesas de Dios son reales y las va a cumplir. Y cuando estoy convencido de eso, puedo hacer lo tercero. Necesito soñar en grande. No puedes soñar chiquito. Los sueños chiquitos no vienen de Dios. Los sueños de Dios son enormes. Fíjense lo que dice el Salmo 2:8. Dice Dios, pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Dios dice, pídeme y te doy el mundo. Pero entiende bien esto, Cuando estamos hablando de seguir el sueño de Dios para nuestra vida, estamos hablando de lo que Dios quiere que hagamos para el impacto a nuestro alrededor, para su gloria. En ese versículo no te está diciendo, pídeme y te regalo el mundo. ¿No? Vas a decir, no, Señor, el mundo no hace falta, nada más dame Cozumel, ¿no? O sea, una islita para mí, ¿no? O sea, no te está ofreciendo territorio, te está diciendo, este es el lugar de trabajo en el que me estás pidiendo impactar, pídeme y te voy a dar el mundo entero. Miren, es de veras curioso que el tamaño de tu Dios va a determinar el tamaño de tu sueño. ¿De qué tamaño ves a Dios? Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en nuestra vida en los últimos 2 años con todas estas cosas que hemos estado haciendo y lo que les vamos a platicar después, es que realmente no le has creído a Dios si no estás intentando algo imposible, algo que te parezca imposible a ti. Porque si lo único que le pides a Dios es que te ayude a hacer cosas que para ti son posibles, esos no son sueños de Dios, no lo necesitas. Tiene que ser algo que te parezca imposible, un sueño tan grande que digas, ya sé que eso no lo voy a poder hacer yo, pero tú sí. ¿Okay? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer, necesitamos estar decididos a seguir el sueño de Dios para nuestra vida. Y les voy a decir qué va a pasar si hacen esas 3 cosas. Vas a ir a Dios, le vas a decir, Señor, vengo a pedirte mi sueño, acláramelo, enséñamelo, ¿ok? Confío en tus promesas, ¿verdad? El sueño está más grande de lo que yo puedo hacer, muéstramelo. Y cuando Dios te empieza medio a mostrar, en ese momento tomas acción, empiezas a hacer cosas y ¿sabes qué pasa? Vas a fracasar, ¿ok? Te vas a tropezar, porque salimos corriendo como, ¿han visto las caricaturas del coyote y el correcaminos, no? Cada vez que se tropieza el coyote, no, así nos pasa, ¿no? Salimos corriendo a toda velocidad y nos tropezamos. Entonces te levantas, te sacudes, regresas con Dios y le dices, oye, ¿te oí mal? Porque pensé que me habías dicho que el sueño era este. Y salí corriendo y mira lo que pasó. Entonces Dios te va a decir, sí, es que saliste corriendo demasiado rápido. Ya te dije qué, pero todavía no te digo cómo. Ah, ¿y cómo? Y se van a dar cuenta de una cosa bien irónica. El cómo de Dios es diametralmente opuesto al cómo que tú pensabas. ¿Ya se dieron cuenta? No, tú dices, ese es el sueño, entonces seguro Dios va a buscar gente que va a mandar recursos y todas las puertas se van a abrir y vamos a ir con fortaleza, ¿no? Y luego Dios dice, no, vas a perder todos los recursos, te vas a enfermar, vas a perder el trabajo y se van a cerrar todas las puertas. Ve, ¿no? Y entonces tú dices, ¿y cómo? Entonces, ahora sí te voy a decir cómo. Y te empieza a explicar cómo vas a poner ese sueño a trabajar. Y entonces, ya con esa información, ¿qué hacemos? Decimos, ok, ahora sí, ¿no? Y salimos corriendo, ¿y qué nos pasa? Como al correcamino, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces regresas y le dices, a ver, ¿ya me dijiste qué? ¿Ya me dijiste cómo? Y otra vez me tropecé. Entonces, sí, es que todavía no te digo cuándo. ¿Ya se dieron cuenta que la velocidad a la que va Dios es radicalmente diferente de la nuestra?
Nosotros queremos ir corriendo a toda velocidad, y esto y lo otro y aquello, y Dios dice, no, estás creciendo, espérate. El cómo es parte, el proceso es parte del cómo, espérate. Y entonces nos dice, ¿cuándo? Esas tres partes es lo que Rick Warren llama una visión Polaroid. ¿Se acuerdan de las cámaras Polaroid? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Salía la foto? ¿Cómo salía la foto? Negra, ¿no? Salía y dices, ¿esa es la foto? ¿No? Y te empiezas a esperar y empieza a ser cada vez más clara, luego gris, luego sale una imagen medio borrosa, cada vez acá, y de repente, ¡pum!, clarita. Tú y yo queremos que salga la foto y salir corriendo. Dios dice, no, te voy a decir qué, luego cómo, y luego, a mi tiempo, ¿cuándo? Así es como funciona. Hay dos preguntas que mucha gente me hace respecto a estas cosas que son muy importantes. La primera de ellas está en su programa, dice, ¿qué tan grande debo soñar? Cuando estás pensando en el sueño de Dios, dice, tiene que ser un sueño en grande, dice, bueno, pero ¿qué tan grande? Con honestidad, ¿qué tan grande? Te voy a decir cómo puedes saber qué tan grande. Tienes que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar? ¿Cuánto tiempo, o sea, cuánto de tu vida estás dispuesto a darle al sueño que Dios está poniendo en tu camino? La gente normalmente más bien sobreestima lo que puede hacer en un año. No, este año voy a lograr esto. Y nos damos cuenta que un año no es tanto tiempo, pero subestiman lo que podemos hacer en 10 o 15 o 20. Entonces, ¿cuánto estás dispuesto a darle a Dios para el sueño que tiene para tu vida? Miren, Karina y yo tenemos un sueño que Dios puso en nuestro corazón para esta iglesia, y les puedo decir que orando y platicando entre nosotros estamos dispuestos a darle a este sueño toda la vida. Nuestro compromiso es dedicarle nuestra vida a comunidad de fe en la capacidad que Dios quiera utilizarnos. Pero aquí vamos a estar, digo, si me atropella un camión la semana que entra, pues no va a ser mucho, pero el tiempo que nos dé Dios, aquí vamos a estar. ¿Cuánto tiempo le vas a dar tú al sueño que tiene para ti? ¿Qué estás dispuesto a darle? La otra pregunta, que no la tienen en su programa, así que apúntenla por ahí, ¿cómo puedo estar seguro que es el sueño de Dios para mi vida? ¿No? O sea, ¿cómo podemos asegurarnos que verdaderamente este sueño que empezamos a visualizar, que Dios nos está enseñando, es el sueño de Dios para mi vida? ¿Cómo sé que no simplemente estoy viendo a otra persona tener éxito y se me está antojando irme por allá? ¿O cómo sé que no es la torta de cochinita pibil que me comí anoche y amanecí con alucinaciones? ¿No? O sea, ¿cómo sé que es el verdadero sueño de Dios para mi vida? Les voy a decir qué necesitamos preguntarnos para saber. La pregunta está en su programa, dice, ¿para qué me formó realmente Dios? O sea, necesitas analizar la manera en que Dios te hizo. Si has venido durante cierto tiempo a la iglesia, has escuchado que nosotros estamos hechos de una cierta forma, ¿no? Tenemos habilidades naturales, dones espirituales, tenemos experiencia en nuestra vida, educación, hay cosas buenas y malas que nos han pasado, gente que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que nos han ido moldeando y estamos hechos de una manera en particular. Una cosa que es un hecho es que Dios no tiene un sueño para ti que es diferente de la forma en que te hizo. Si Dios te equipó para ciertas cosas, no te va a decir, ahora quiero que hagas estas otras. Te va a poner a hacer algo que tiene que ver con tu forma, con la experiencia, con tu educación, con tus habilidades. Para eso te hizo de esa manera. Y miren, yo sé que la gente se deja engañar mucho por libros de motivación, porque los motivadores te dicen, puedes lograr lo que te propongas hacer. Eso no es cierto. No puedes lograr cualquier cosa que te propongas hacer y tener un impacto grande en este mundo. De hecho, fíjense, la gente que se pone a perseguir sueños que no tienen que ver con su forma, generalmente vive una vida de frustración y de decepción. ¿Han visto American Idol? A todos los que van ahí porque piensan que el sueño de Dios para su vida es cantar, y cuando cantan todo el mundo dice, tu mamá no te quiere, ¿eh? ¿No te dijo que cantar no es tu don? Va a ser una vida de decepción, de frustración, de estrés para una persona que trata de nadar toda su vida y nació para correr o para volar. Entonces, ¿cómo te hizo Dios? Tienes que ser honesto contigo mismo, analizar a tu forma y decir, ¿para qué me hizo Dios? ¿Okay? Pero el primer paso es, tienes que ir y pedirle a Dios que te enseñe e identificar y perseguir el sueño de Dios para tu vida. Eso es el primer paso para liberar el poder de Dios en tu vida. Número 2. Tienes que estar dispuesto a arriesgarte a fracasar. Te la vas a tener que jugar.
Vas a tener que intentar cosas que vas a cometer errores, que no van a funcionar, que van a fracasar. Esta es otra cosa que necesitas entender. Si no hay riesgos, no viene de Dios. Dios no te va a dar un sueño, ¿verdad? No te va a mandar en un camino que sea totalmente cómodo y seguro para ti. Ese no es Dios. ¿Verdad? El sueño de Dios para tu vida no va a ser ver todos los episodios de Doctor House, no. Sentado en la sala de tu casa sin hacer ninguna preocupación, salir de tu círculo de confort, todo ahí. No. Dios te va a mandar a cosas que te van a hacer que te tiemblen las rodillas. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué Dios bendijo la vida de Pablo de la manera en que lo bendijo? ¿Cómo es que lo usó al grado que todavía hoy está tocando el corazón de montones de vidas alrededor del mundo? Fíjense lo que nos dice Lucas, que es el autor de Hechos, acerca de Pablo. Hechos 15:26. Dice: nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo y Bernabé estaban dispuestos a jugarse la vida con tal de cumplir con la misión que Cristo puso en sus corazones. Entonces necesitas salir y arriesgarte, cometer errores. No pasa nada, ¿eh? Miren, aquí en Comunidad de Fe, la iglesia está a punto de cumplir en abril 13 años. ¿Saben la cantidad de errores que hemos cometido? Hemos cometido montones de equivocaciones. Y hay personas que se deleitan en recordárnoslo constantemente, entonces no se nos olvidan, ¿no? Pero quiero que sepan por qué hemos cometido esos errores. Los hemos cometido porque no hemos tenido miedo de intentarlo. Miren, yo puedo ver hacia atrás en la historia de nuestra iglesia y ha habido etapas en nuestra iglesia que han sido de crecimiento, así impresionante. Ha habido etapas de estancamiento e incluso ha habido etapas de crecimiento. Y lo interesante es que yo puedo, al analizar esas cosas, puedo identificar cómo todas las etapas de crecimiento en nuestra iglesia han estado atadas a algo que intentamos, que a veces funcionó, a veces no funcionó, pero cuando no funcionó, ¿saben qué hizo? Nos enseñó, aprendimos. Cuando tú intentas algo y no funciona y fracasas, no se llama fracaso, se llama experiencia. Te levantas y sigues. De hecho, fíjense, la gente que no comete errores en su vida significa que está sentada sin hacer nada nuevo. Cuando le daba yo consejería, cuando le daba consultoría a los directores de alto nivel de las empresas, les decía, si tus ejecutivos abajo de ti tienes gente que no comete ningún error, significa que no está intentando nada. Está jugando a la segura, está tratando de no meterse en ningún problema, no está siendo creativo, no está tratando de mejorar nada, porque en el momento que sales de tu círculo de confort, te equivocas. Entonces tienes que salir de aquí y decir, ok, voy a salir, voy a intentar cosas aunque cometa errores. Nada más asegúrate que sean errores nuevos, ¿ok? Porque si estás cometiendo el mismo error una y otra y otra y otra vez, la Biblia llama eso necedad. Son personas que piensan que van a seguir haciendo las mismas cosas, pero van a obtener resultados diferentes. ¿Sabían que esa es una definición de demencia? O sea, una persona que hace las mismas cosas y espera que el resultado un día sea diferente está loco. Literalmente. O sea, ¿quieres que cambien tus resultados? Tienes que cambiar tus acciones. Entonces, si quieres mejorar áreas de tu vida, ¿qué tienes que hacer? Intentar cosas de una manera diferente. Si sigues la palabra de Dios, tus resultados van a ser buenos. Pero tienes que salir y tratar de hacer cosas, intentar nuevas cosas, para no ser un necio. Ahora miren, yo sé que esta es precisamente la razón por la que muchas personas dejan de seguir el sueño de Dios para su vida. Porque Dios les muestra un camino, les muestra un sueño, intentan las cosas y se tropiezan, cometen errores, fracasan y entonces empiezan a perder su fe. Empiezan a decir, pues a mí se me hace que esto no es cierto, no funciona, no sé qué, ¿no? Si ese es tu caso, mira, hay un pasaje en la Biblia que a mí me impactó profundamente la primera vez que lo leí y cada vez que lo leo la verdad todavía me impacta. Es algo que sucede en el libro del profeta Daniel. Si no han leído Daniel, todo lo que pasa en ese libro es la historia de lo que le sucede a un grupo de judíos que cuando Nabucodonosor llega, toma Jerusalén, la destruye, se lleva cautivos a un grupo de judíos y se los llevan a Babilonia y tratan de meterlos a la cultura babilonia. Pero hay un grupo de muchachos jóvenes muy inteligentes que están determinados a no dejarse contaminar por la cultura babilonia. ¿Okay? Nabucodonosor era un rey que estaba medio trastornado. Un día decide hacerse una estatua de oro de 30 metros de altura, ¿no? y hace un decreto en donde le dice a todo el pueblo, cuando suene la música,
el que no se tire a adorar inmediatamente a mi estatua, lo vamos a arrojar a un horno en llamas. Entonces, este cuate estaba medio tocadiscos, ¿no? Entonces empezaba la música y todo el mundo de inmediato a adorar a la estatua, excepto los judíos que estaban determinados a no caer en la idolatría de adorar una estatua. 3 de ellos eran unos muchachos a los que les habían cambiado el nombre, les pusieron unos nombres rarísimos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Unos envidiosos se dan cuenta que no adoran a la estatua y entonces van y le dicen a Nabucodonosor, estos 3 no están adorando a la estatua. Entonces los manda a llamar y les dice, o adoran a la estatua o en este momento los echo al horno en llamas. Siempre me va a impactar la respuesta de estos muchachos. Está en Daniel 3, versículos 17 y 18. Dicen, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos. Subrayen esas 2 palabras. Puede librarnos. ¿Saben qué está diciendo, no? Si quiere, si funciona para su plan, si le da la gana, si es conveniente para él, si de alguna manera funciona dentro de lo que está tratando de hacer, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, y esta es la frase increíble, aun si nuestro Dios no lo hace así, subraya esa frase, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Eso es fe. La verdadera fe no exige la garantía de un milagro. Fe significa decirle, Señor, dame tu sueño, lo voy a perseguir, y si en el camino fracaso, me tropiezo, ya no sé ni qué hacer, yo de todas maneras voy a seguir hacia adelante. Yo no sé cuál es tu plan. No sé si lo que quieres es que aprenda en el proceso de fracasar algo. No sé si lo que quieres es que alguien a mi alrededor aprenda una lección de verme intentarlo. Pero este es tu sueño y yo voy a ir hacia adelante aunque no funcione, porque confío en ti. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que esos muchachos antes de que los echaran al horno, porque los echaron, ¿ustedes creen que antes de echarlos al horno en llamas no tenían miedo? Si leen el pasaje, el rey Nabucodonosor, cuando se rehúsan a lavar su estatua, ordena que le echen más leña al horno para que esté 10 veces más caliente de lo normal. De hecho, cuando dicen, ok, échenlos, 2 personas que abren el horno se incineran de las llamas que salen de lo caliente que está el horno. Imagínense los 3 muchachos, llegan 2 a los hornos, les va, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que les dio miedo? Les estaban temblando las rodillas. Pero eso es verdadera fe. Fe no significa no tener miedo. Significa seguir a Dios aunque te dé miedo. Se nos da una lección increíble. No porque el sueño venga de Dios significa que no te va a dar miedo. De hecho, así es como demostramos nuestra fe. Cuando Dios pone el sueño, te tiemblan las rodillas y dices, pues vamos, y empiezas a ir. Eso es fe. Pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer por miedo? ¿Saben cuál es uno de los miedos favoritos de Satanás? El miedo que tenemos al fracaso por culpa de qué van a decir los demás. Estamos tan preocupados por lo que los demás van a pensar de nosotros que no intentamos cosas porque nos van a ver y se van a burlar. Fíjense, díganme, ¿cuántos de ustedes se han propuesto bajar de peso, dejar de fumar, hacer cosas, pero no le cuentan a nadie? Es su objetivo secreto. ¿Por qué? Para que no se burle nadie, ¿no? Ahí está, no que ibas a bajar de peso, ¿no? Nos da miedo lo que opina la demás gente. Y fíjense lo que dice la Biblia, Proverbios 29-25, dice, temer a los hombres resulta una trampa. ¿Te das cuenta que si le temes a la opinión de la gente, ya fracasaste? Porque todo lo que va a hacer toda tu vida es estar actuando para que los demás estén contentos. Todo lo que quieres es impresionar a gente y cada gente piensa diferente. Entonces te vas a portar de una manera con unos, de una diferente con otros, de otra diferente con otros. O sea, no eres realmente tú, no tienes una convicción en donde dices, esta es la manera en que voy a vivir, me da igual lo que opinen los demás. Tienes que aprender a vivir para una audiencia de un solo ser, Dios. Esa es la única opinión que cuenta. Lo que opinen todos los demás no interesa, La entrada al cielo no va a ser una mayoría de votos. Va a ser la opinión de Dios. Esa es la única que te interesa. Pero el miedo al fracaso es real, Tenemos miedo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar el miedo al fracaso? 2 cosas que necesitamos hacer. Letra A, necesitas redefinir lo que significa fracasar. Tú tienes una idea en tu cabeza de lo que significa fracasar. Y casi te puedo asegurar que está equivocada. Necesitas redefinirla. Fíjense, fracasar no significa intentar algo y no lograrlo. Fracasar significa dejar de intentarlo.
O nunca intentarlo, o dejar de intentarlo. ¿Verdad? Todos en el camino de intentar cosas nuevas nos caemos. ¿Ustedes se acuerdan cuando aprendieron a andar en bicicleta? ¿Se acuerdan? ¿Saben andar en bicicleta? ¿Ah, sí? Ok. Que todo el mundo se me quedó diciendo, ¿qué es una bicicleta? ¿Se acuerdan cuando aprendieron a andar en bicicleta? ¿Cómo aprendimos a andar en bicicleta? ¿Alguno de ustedes se subió a su bicicleta cuando tenía 5 años y empezó a andar y dijo, ¡ay, soy un natural para la bicicleta, sin manos! ¿O te subiste y lo primero que pasó es que te diste un zape? ¿No? A lo mejor eres uno de los que sus papás te sobreprotegía y le puso rueditas, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacías? Ibas recargado en la ruedita, ¿no? El día que la quitaron, fue el día que te diste uno, ¿no? ¿O no? Pero cuando te caíste, ¿qué hiciste? ¿No te levantaste otra vez y dijiste, ¿otra vez? O dijiste, no, esto no es para mí, seguro, este no es el sueño de Dios, esa no es mi don, la bicicleta, ¿no? No, ves a otros niños en bicicleta y dices, otra vez, y te subiste, ¿hasta cuándo? Hasta que empezaste a pedalar y dijiste, ya sé andar, y lo que no sabías era frenar, ¿no? Ahora, ¿cómo me bajo de este invento, no? Y entonces, ¿cómo frenábamos? Contra un árbol, ¿no? ¿O no? Hasta que aprendiste a frenar. Pero cayendo se aprende uno. ¿No? Fracasas si ya no te subes a la bicicleta. Fracasas si no lo intentas. El beisbolista más famoso de la historia es un señor que se llamó Babe Ruth. ¿No? Tenía récords de número de hits y número de home runs que duraron mucho tiempo después de su retiro. ¿Saben cuál era su frase favorita? Decía, no dejes que el miedo a ser ponchado te detenga de abanicar. O sea, que no te dé miedo por miedo a que te vayan a sacar, ¿no? Que te hagan un out, a no tirarle. Los pitchers, cuando le pichaban a él, sabían que le iba a tirar. O sea, entraban con miedo, porque se echa, y a donde le eche, ¿no? ¿Saben que también tenía el récord de más veces ponchado al bat? Pero de ese casi nadie se acuerda. ¿Se acuerdan de la cantidad de home runs que pegaba? Entonces no permitas que el miedo a intentarlo te detenga de intentarlo. Redefine tu definición de fracaso. ¿Okay? Lo segundo que tenemos que hacer, letra B, es nunca te compares. Miren, esa es la fuente del miedo a fracasar. Nos estamos comparando con otras personas, estamos viendo las habilidades de otros, los dones de otros, lo que Dios ha hecho a través de otros, y nos empezamos a comparar, entonces nos da miedo. Tienes que entender, Dios no espera que tú seas otra persona. Cuando llegues al cielo no te va a preguntar, ¿y por qué no fuiste tan bueno como tu vecino? No, O sea, Dios no le interesan las comparaciones. De hecho, comparar es una de las cosas más injustas que puedes hacer. Esa persona no tiene tu pasado, no tiene tus habilidades, no tiene nada de lo que te ha pasado. O sea, cada uno tenemos una vida diferente, fuimos hechos diferentes. Es injusto que te compares. ¿Sabes qué es injustísimo? Y humillante que compares a la gente a tu alrededor. Cuando comparas a tu pareja, a tus hijos, a la gente que amas con otras personas, los estás humillando. La Biblia es clarísima en esto, En Gálatas 6:4 dice, cada uno debe juzgar su propia conducta y si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. ¿Se dan cuenta qué está diciendo? Está diciendo, tú te puedes sentir orgulloso de lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. O sea, puedes decir, oye, mira cómo estoy comparado con cómo estaba. Eso es válido. Dice, puedes sentirte orgulloso de lo que Dios está haciendo en tu vida, pero no puedes estar orgulloso de decir, mira qué bien voy comparado con este. Pues nada más escoge a uno que vaya de la patada y dices, mira qué bien voy. ¿No? Dice, compárate contigo mismo. ¿Sabes cuál es una buena comparación? Pregúntate, ¿cómo estoy hoy comparado con cómo estaría si obedeciera a Dios en todo? Si le diera el 100% de mi esfuerzo, si estuviera enfocado en Él en todo momento, ¿cómo estaría? Esa es una buena comparación. Contra ti, contra nadie más. Entonces necesitamos dejar de compararnos. Dios no nos llamó a ser el mejor de nada, Hay gente que piensa que lo que Dios quiere que sea es el mejor padre de familia del mundo. Eso no es cierto. Dios no nos llamó a ser la mejor iglesia del mundo, ni a mí a ser el mejor pastor. ¿Saben a qué nos llamó? A ser el mejor que puedes ser. Tú, comparado contigo, lo mejor que tú puedes ser, eso es lo que Dios te llamó a ser. La verdad es que ese miedo al fracaso no saben cómo nos ataca, Yo me pregunto, ¿cuántas cosas deja la gente en el tintero de su vida por miedo a intentarlas? Una de las pesadillas que me persiguen, a veces la tengo, es de que un día voy a llegar al cielo y Dios me va a enseñar una bodega
Y me va a decir, mira, estas son todas las cosas que si lo hubieras intentado hubieras hecho para mí, pero nunca lo intentaste, ni siquiera empezaste. ¿Cuántas iremos a dejar entre todos? Otra de mis pesadillas es que amanece el domingo y no he escrito un sermón, pero eso no tiene nada que ver con esto. Entonces, tenemos que dejar el miedo al fracaso y tenemos que empezar a arriesgarnos a hacer cosas. ¿Se acuerdan que Jesucristo, con el siervo que fue más duro, es con el siervo que enterró sus talentos por miedo a arriesgarse? Necesitas usar tus talentos. Número 3, lo tercero que tenemos que hacer es, debemos tener la expectativa de que Dios nos va a utilizar. Tenemos que tener la expectativa de que Dios te va a usar. Miren, yo no sé si ya se dieron cuenta, pero esta le estamos machacando todo el tiempo y se van a dar cuenta de por qué, porque esto es crucial. Necesitas estar convencido que Dios tiene un plan para ti y que quiere utilizarte. Fíjense lo que decía Pablo, Filipenses 1:20, dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? A mí me da igual si voy o vengo, si me sale bien o mal, si vivo o muero, lo que quiero es que Cristo sea exaltado en mí, que me utilice para su gloria. ¿Ok? Entonces, necesitas creerlo. ¿Por qué? Entonces, yo les puedo decir con exactitud ¿qué va a hacer Dios en sus vidas en el resto de este año? Y de hecho en el resto de los siguientes 10 años. ¿Saben qué va a hacer? Con exactitud. Va a ser exactamente lo que tú crees que va a hacer. Tú eres el embudo, eres el cuello de botella. El poder de Dios está limitado por lo que tú crees que Dios va a hacer en tu vida. Cada vez que Dios hace milagros en la vida de una persona es porque esa persona creyó y entonces Dios hizo el milagro. Por eso Jesús en Nazaret no pudo hacer milagros, porque la gente no creía que iba a hacer nada en sus vidas. Y esto es un ciclo que puede ser virtuoso o vicioso, porque cuando tú crees que Dios te va a utilizar, sueñas en grande, empiezas a ver a Dios trabajar en tu vida, y cuando ves los milagros eso te da más fe, y entonces esperas ser usado más, empiezas en sueños más grandes, Dios empieza a actuar de forma más grande, y más crece tu fe, y es un ciclo. Por eso Jesucristo en Mateo 9:21 dice, se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? ¿Qué crees que va a hacer en tu vida? Eso lo va a determinar, ¿eh? Y miren, hay gente que cuando hablamos de estas cosas piensa que soñar en grande puede ser una cosa más bien de gente arrogante. Ay, si te crees el muy, crees que vas a... La arrogancia, ¿saben de qué depende? De para quién es la gloria de lo que haces. ¿Se acuerdan del versículo que les dije? Acuérdense de esta frase, Efesios 3:20, ¿cómo empieza? Que toda la gloria sea para Dios, que puede hacer en nosotros muchísimas cosas gracias a su poder, pero que toda la gloria sea ¿para quién? Para Dios. Si tú estás pensando en la gloria de Dios y todo estás viendo a Dios, enfocado en Dios, entonces no te vuelves arrogante. Y miren, Dios tiene una manera rapidísima para bajarle los humos a la gente que va de su mano. Eso no le cuesta ningún trabajo, porque cuando sueñas en grande, ¿sabes qué vas a encontrar? Grandes obstáculos. Vas a cometer grandes errores. La gente te va a criticar en grande. Su problema no es que te mantengas humilde. ¿Sabes cuál es su problema? Que sueñes en grande, porque la mayor parte de nosotros soñamos en chiquito. Y Dios quiere que sueñes en grande, que le creas. Entonces, ya vimos 3. Tenemos que perseguir el sueño de Dios, arriesgarnos a seguirlo y esperar a que nos use. Y por último, 4, nunca te rindas de hacer lo correcto. Pase lo que pase, necesitas continuar actuando como Dios dice que debes actuar, vivir la vida como debes vivirla. Miren, este viaje espiritual no va a ser fácil, ¿eh? Va a significar sacrificios, va a haber dolor, va a haber pérdidas, va a haber tentaciones, va a haber ataques, va a haber todo tipo de situaciones. Y normalmente lo más fácil para la gente es rendirse, pero les voy a decir lo que eso significa. Es gente que dice, no, ya no voy a seguir a Dios. Dejan de venir a la iglesia, dejan de leer su Biblia, dejan de estar en comunión con Él, dejan de vivir la vida que Dios espera que vivan. Tiran la toalla, se rinden. La cosa va a ser dura, ¿eh? Pero tienes que empezar antes de dar el primer paso, es decir, ya sé que voy a encontrar un montón de adversidad, pero desde ahorita te digo, Señor, no me voy a rendir, voy a seguir dando, aunque sean pasos. ¿Se acuerdan lo que vimos en la perseverancia? A veces volaremos, a veces correremos, pero hay veces que son paso a paso, hay veces que es minuto a minuto por el peso que traes encima, pero no te vas a rendir. ¿Se acuerdan cuál es nuestro versículo para este año? Nehemías 6:3,
yo estoy haciendo una gran obra y no voy a descender, no pienso detenerme. Ese es nuestro versículo, no nos vamos a detener, porque especialmente cuando las cosas se ponen más oscuras, es cuando la gente empieza a olvidarse de las cosas que Dios nos dice. Dice el salmista, el Salmo 119, versículo 109, dice: mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Yo sé que en la vida de muchos de ustedes hay áreas en este momento que penden de un hilo. Lo que nos está diciendo el salmista es: en esos momentos de oscuridad, no dudes de las cosas que Dios te mostró en la luz. Cuando estabas en la luz y Dios te hizo promesas y te hizo sentirte fuerte, de repente viene la oscuridad. No te olvides de su ley. Necesitas ir hacia adelante. Bien, a todos nos entran dudas, y es algo que necesitas entender, porque luego la gente nos sentimos solos. Pensamos que somos el único que tiene estas dudas y que de repente se está tronando los dedos. Es otro truco de Satanás, hacerte pensar el único. A mí me entran dudas. ¿Saben cada cuándo se me ocurre renunciar a este trabajo? Nada más todos los lunes en la mañana. Pregúntenle a Karina. Amanezco y por alguna razón, después del domingo y de lo que pasa aquí, que sales de un éxtasis espiritual y en la mañana me empiezo a preguntar: ¿pero de veras seré yo, Señor? ¿Estás seguro que quieres que yo sea el pastor de esta iglesia? Yo no tengo la capacidad, no soy lo suficientemente bueno. Y me frustra porque siempre su respuesta es: tienes razón, no eres suficientemente bueno. Ya lo sé. Pero me dice: no estás ahí por lo bueno que seas. Estoy haciendo cosas ahí por mi gracia. Tú y yo somos trofeos de la gracia de Dios. No es por buenos. Pablo decía: yo, el peor de los pecadores, y miren lo que está haciendo en mi vida. No es porque seamos muy buenos tú y yo. Dios va a hacer cosas maravillosas en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que otras iglesias? La verdad no es eso, ¿Tendremos más conocimiento? ¿Más habilidades? ¿No? ¿Será porque somos mejor parecidos? Pues sí, pero no creo que sea por eso, ¿no? ¿Saben por qué es? Porque tenemos fe. Porque tenemos fe en que va a ser utilizada esta iglesia. Y miren, cuando empiezan movimientos como el que vamos a empezar en esta iglesia, les voy a decir qué pasa. La iglesia se divide en 3 grupos. Hay un grupo que de entrada es positivo, dice: sí, vamos a hacerlo, vamos, bien, duro, yo coopero, ¿no? Tristemente es un grupo pequeño. Luego hay otro grupo que es negativo, dicen: nah, eso no va a funcionar, todo el tiempo le están echando tierra, tratan de detener el proyecto, y gracias a Dios también es un grupo relativamente pequeño. La gran mayoría es gente que da un paso a un lado y dice: yo voy a esperar a ver a dónde jala la mayoría y entonces decido. ¿Saben por qué hacen eso? Y me lo dicen, Tú mismo me dijiste que esto depende de nuestra fe, y yo no tengo suficiente fe, me falta fe. Quisiera tener más fe, pero no la tengo. Y tú estás diciendo que esto depende de nuestra fe. Si ese es tu caso, te voy a compartir el versículo con el que más me identifico en la Biblia. En el Evangelio de Marcos se acerca un padre de familia y le dice a Jesucristo: mi hijo está enfermo, si puedes, sánalo. Y Jesucristo le dice: ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Y me encantan y me identifico profundamente con las palabras del papá en respuesta. Le dice: sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Se fijaron lo que dijo? Sí creo, pero no creo. ¿No? Sí creo, pero ayúdame en mi falta de fe. ¿Y saben qué hizo Jesucristo? Sanó al muchacho. En otras palabras, el hecho de que tú vayas a Él y le digas: por favor, ayúdame, y ayúdame con mi falta de fe, para Él es suficiente, y te sana, y contesta, y te ayuda. Y eso es lo que tú y yo necesitamos decirle en este momento. Sí creemos, Padre, pero ayúdanos en nuestra falta de fe. Vamos a orar. Padre, te amamos, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que tienes un plan para nosotros que existe y está escrito desde antes del principio de los tiempos. Te damos gracias por haber escrito ese plan en nuestros corazones, Señor, y ponerlo en forma de sueños, deseos que queremos alcanzar. Padre, queremos que nos ayudes a ver esos sueños de forma clara, porque muchas veces nos cuesta mucho trabajo.
Te pedimos, Señor, que no nos permitas distraernos, que no permitas que el miedo a nuestro alrededor nos detenga de intentar las cosas que vamos a tener que intentar para poder perseguir este sueño tuyo, Señor. Tenemos la expectativa de ser utilizados por ti, Señor, pero tú sabes que a veces este mundo se pone muy complicado y la vida se pone muy oscura. Ayúdanos a perseverar, Señor. Ayúdanos a nunca detenernos, Padre. Ayúdanos a dar, aunque sea un pasito de vez en cuando. Y vamos a ti, Señor, y clamamos diciéndote: te creemos, Señor, pero ayúdanos en nuestra falta de fe. Queremos vivir para tu gloria. Queremos que se hagan milagros en nuestras vidas, en nuestras familias y a través de esta tu iglesia. Bendícela, Señor, fortalécenos e incrementa nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, antes de que salgan corriendo